Hola chicos, ahora vamos a comenzar a resolver un problema que es un poco más complicado que el resto, en el sentido que involucra dos lentes convergentes. Este problema es un problema de aplicación de lentes, que es el microscopio compuesto que se llama, ¿sí? Este tema está desarrollado en el CIERS y le tomaron ejercicios a usted en el práctico, por eso yo también los voy a resolver. Este tema, lamentablemente, sí tienen que estudiarlo. Yo voy a tratar de hacerles un apunte, ¿sí?, de microscopio compuesto, de lupa y de telescopio. Cortito nomás, con que tengan las ecuaciones a mano, ¿sí? Pero este tema ya casi que tienen que estudiar medio de memoria, en el sentido de cómo se define el aumento total de un microscopio y todas esas cuestiones. Pues no hay mucho para razonar, es simplemente estudiarlo. Bueno, veamos en qué consiste este problema. Este problema me dan un microscopio compuesto, ¿sí?, que está constituido de la siguiente forma. Vamos a explicarlo rápidamente el microscopio compuesto. Este es un microscopio, ya lo conocen ustedes, ¿sí? Está constituido básicamente de la siguiente forma, chicos. Tiene dos lentes convergentes que están dibujadas acá, ¿sí? En este caso, fíjense, las lentes convergentes son biconvexas. Tiene dos lentes convergentes, una que se llama objetivo y la otra que se llama la lente ocular. ¿Cómo funciona esto? Frente a la lente objetivo van a poner justamente el objeto que está acá, fíjense, denotado con la flechita en azul, que es este objeto O, ¿sí? Por eso se le pone la letra O de objeto. Por eso esta lente se llama objetivo, que es la que mira al objeto, ¿sí? Entonces, este objeto, chico, va a producir luz o va a hacer que luz incida sobre la lente objetivo, ¿sí? Entonces, desde el objeto van a incidir un haz de luz sobre la lente objetivo. Ese haz de luz se va a refractar a través de la lente objetivo, ¿sí? Esto pueden utilizar los métodos gráficos para hacer la marcha de los rayos, ¿sí? El rayo que incide paralelamente al eje óptico se refracta a través del primer punto focal, ¿sí? El rayo que pasa a través del primer punto focal se refracta paralelamente al eje óptico, y el rayo que pasa por el centro o vértice de la lente no se desvía en absoluto, ¿sí? Sigue como una misma recta. Bueno, entonces la luz incide desde el objeto hacia la lente objetivo, ¿sí?, y se refractan a través de la lente objetivo, la cual es una lente convergente. Esta lente objetivo forma una imagen real e invertida, fíjense, del objeto. ¿Por qué? Porque el objeto estaba hacia la izquierda y la imagen está hacia la derecha. Entonces está invertida la imagen respecto al objeto. Y además esa imagen es real. ¿Cómo yo sé que es real esa imagen, chicos? Porque los rayos refractados por la lente objetivo realmente intersectan la posición de esa imagen, ¿sí? Ahora bien, acá viene algo interesante. Entra en juego una segunda lente, también convergente, que se denomina ocular, ¿sí? Se llama ocular porque esa lente es la que va a producir la imagen, a través de la cual yo voy a poner el ojo para observar la imagen formada por esta lente ocular, ¿sí? Acá está el ojo indicado. Entonces, chicos, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense, esto es algo típico de los problemas de óptica geométrica. La imagen formada por la primera lente objetivo hace las veces de objeto para la lente ocular o segunda lente, ¿sí? Una vez más, la imagen formada por la primera lente objetivo hace las veces de objeto para la segunda lente, que es la ocular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Me olvido de esta parte del problema, de esta primera parte del problema. Es más, podría correrlo esto así, ¿ven? Y ahora mi problema es este así. Ahí está. Ese es mi problema ahora. Aquí están los puntos focales de la segunda lente. Aquí está el objeto, que ya saben que la imagen de mi formada por mi primer lente objetivo, pero que acá hace las veces de objeto, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, desde el objeto, que es la imagen real formada anteriormente, inciden los rayos sobre la segunda lente, que es la ocular, y estos rayos se refractan a través de esa lente, de manera tal que un observador, que está aquí indicado, piensa que la fuente aparente de los rayos es, acá prolongando, este punto de acá, que es la imagen, ¿sí? Esta imagen que está acá, chicos, es la imagen final formada por el microscopio. Fíjense que los métodos gráficos muestran que la imagen virtual
es mucho más grande que el objeto, ¿sí? Mucho más grande que el objeto, es esa imagen, y esa es la imagen o fuente aparente de los rayos para el observador que está mirando por el ocular del microscopio, ¿sí? O sea, una imagen mucho más grande que la del objeto real. Además, esa imagen, fíjense chicos, que es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque los rayos refractados no intersectan su posición. En cambio, es la prolongación de estos rayos la que intersecta su posición. Para ir finalizando, veamos qué es cada cosa en el microscopio. S1 es la distancia objeto, ¿sí?, asociada a la primera parte del problema, que es el objeto propiamente dicho con la lente objetivo. Es la distancia objeto del objeto a la lente objetivo. Ese es S1. F1 es la distancia focal de la primera lente, objetivo. Y S'1, que está aquí indicada, es la distancia imagen entre la imagen formada por la lente objetivo, que es esta de aquí, y la lente objetivo propiamente dicho, ¿sí? Ahí está el S'1. Desde luego, en la segunda parte del problema, vamos a tener que F2 y F'2 son los puntos focales de la segunda lente, que es la ocular, ¿sí? Y F2 son las distancias focales de esa lente ocular. Acá no está dibujada, pero yo sí la hice en el apunte que voy a subir, ¿sí? Aquí está la distancia imagen final entre la lente ocular, que acá estoy usando otra notación de lente, que ya la voy a explicar ahora, que viene a ser esta recta de acá. Es la distancia imagen entre la lente ocular y la imagen final, ¿sí?, que está acá. Algo que todavía no le aclaré es lo siguiente. Fíjense que la imagen final formada por el ocular, a partir de la imagen real formada por el objetivo, ¿sí?, es una imagen que se forma en el infinito. Aquí yo lo indiqué, S'2 igual a infinito. Se le hace que se forme en el infinito para mayor comodidad del tipo que está viendo por el ocular. Todas las personas tienen lo que se denomina el punto lejano en el infinito. Quiere decir que ustedes pueden ver con claridad un objeto que está en el infinito. Por eso pueden ver todo acá las estrellas con relativa facilidad, ¿sí? El ojo humano tiene bastante facilidad para ver puntos lejanos en el infinito. Entonces se hace adrede que la imagen se vaya al infinito para que el que está viendo por el ocular la vea con comodidad, ¿sí? Entonces la distancia imagen S'2 formada por el ocular es infinita. ¿Qué es eso que yo le digo ahí, esa notación? Si ustedes están cursando el laboratorio de física, la tienen que haber enseñado. Las lentes convergentes se denotan así, chicos, con una doble flecha así. Y las lentes divergentes se las denota así. Este es convergente y este es divergente, ¿sí? Bueno, es lo que yo hice acá para que el dibujo quede lo más sencillo posible. Convergente, flechita hacia afuera, convergente, flechita hacia afuera. Recuerden, tanto el objetivo como el ocular son lentes convergentes. Y esta es la marcha de los rayos, que la vamos a ver en clase de Google Meet. Yo les voy a explicar cómo se las traza. Igual no creo que le tome, porque no tiene informe, tomarle el método gráfico vendiendo a través de internet, ¿sí? Pero bueno. Entonces, vamos a nuestro problema. Me pide que encuentre la distancia objeto, digo bien, la distancia objeto, ¿sí?, correspondiente justamente a la distancia que hay del objeto a la primer lente objetivo que está aquí. Si quieren, aprovechemos esto que está mejor, ¿sí? Me están pidiendo esta distancia así, S1, que es la distancia que hay del objeto, a la primer lente, que es la lente objetivo. Entonces, chicos, después el apartado B me pide el aumento lateral M1 producido por esta lente objetivo, ¿sí?, que ya saben que es el menos S'1 sobre el S1, o lo que es lo mismo el I' sobre el I. ¿Sí? Y después me pide el aumento total, que es el M mayúscula del microscopio, que por definición, aquí lo anoté, es el producto del M1, que es el aumento lateral, ¿sí?, de la lente objetivo, multiplicado por lo que se llama aumento angular, M2, de la lente ocular, que ya la van a ver, es cuando le sube el apunte de instrumento óptico, ¿sí? O lo que es lo mismo, pueden aplicar directamente esta formulita de acá. 25 centímetros por S'1 sobre F1, F2. ¿Sí? Esto que estamos viendo ya es la parte de instrumento óptico que supuestamente nos le iban a enseñar, nos le iban a dar, y si al final sí se la pusieron en un solo práctico, todo junto. Bueno, resolvamos entonces el problema. Veamos. Yo acá puse, del gráfico vemos que, y anoté, la distancia
objeto S2 es aproximadamente igual a la distancia focal F sub 2, que es igual a 18 por día a la menos 3 metros. Eso me la dio el enunciado, ¿sí? Volvamos acá al enunciado. El enunciado me da la distancia focal F2 y la distancia focal F1, ¿sí? Y además me da la distancia de separación entre el objetivo y el ocular, que es esto así. ¿Sí? Acá está indicado, miren, acá está indicado, ¿ven? Esta es la distancia de separación entre el objetivo y el ocular, que también me la da el problema. Bueno, entonces, vamos anotando los datos para obtener la distancia S1. Del gráfico vemos que yo puse acá, la distancia objeto S2 es aproximadamente igual a la distancia focal F sub 2. ¿Por qué se debe eso, chicos? Esto es algo que se diseña así, ¿sí? Siempre cuando se diseña el microscopio se busca que la imagen formada por el objetivo, ¿sí? Que va a ser esta de acá, mejor uso esto, ¿sí? Siempre cuando se diseña el microscopio, esto siempre pasa en los microscopios, se busca que la imagen formada por el objetivo esté prácticamente coincidiendo con el punto focal F sub 2 y hacia adentro del punto focal. ¿Ven? Fíjense que están muy cerquita uno de otro. Entonces, a los fines prácticos se puede decir, chicos, que la distancia, y ahora sí vuelvo a mi dibujo, que la distancia S sub 2, que está aquí, que es la distancia de la imagen a la lente ocular, porque recuerden que acá la imagen formada por la primera lente hace las veces de objeto para la segunda lente, la imagen formada por la lente objetivo, ¿sí? Tiene una distancia S sub 2 a la lente ocular. Ahora bien, los microscopios siempre se diseñan de forma tal que esta imagen que está acá coincida prácticamente, ven, con el foco de la lente ocular. Por lo tanto, la distancia esta S sub 2 es prácticamente igual a F sub 2, que está aquí. S sub 2 es prácticamente igual a F sub 2. Entonces, chicos, con eso en mente, yo vengo y digo, bueno, S2 es aproximadamente igual a F sub 2, como dijimos, y F sub 2 ya lo conocía, era esto de acá. Entonces, el S sub 2 es aproximadamente igual, si quieren lo ponemos así, porque en verdad es una aproximación, a más 18,0 por 10 menos 3. ¿Por qué va más? Porque S sub 2, que es la distancia que hay de esta imagen a la lente ocular, ¿sí? Porque recuerden que la imagen está haciendo a veces de objeto por la lente ocular, es tal que, fíjense, los rayos que inciden sobre la lente ocular realmente pasan por el objeto, que en este caso es la imagen I. ¿Sí? En otras palabras, en la regla de los signos nosotros tenemos que la distancia objeto era positiva, ¿sí? Si el objeto, que en este caso es la imagen I formada por el objetivo, está del mismo lado que la luz incidente sobre la lente en cuestión, que en este caso es el ocular. Y efectivamente esta es la luz incidente y está del mismo lado, ¿sí? Que el objeto, que es la imagen I formada por el objetivo. Entonces la distancia objeto S sub 2, que la ven acá, ¿sí? Esta distancia objeto S sub 2, que es de la imagen al ocular, es positiva porque la luz incidente efectivamente está del mismo lado que el objeto, ¿sí? Entonces es mayor que 0, como dice la regla de los signos. Entonces el S2 es mayor que 0, como está escrito ahí. Ahora bien, la S'1, y para eso vuelvo acá, no, aquí está dibujado, este sí está dibujado. La S'1, chicos, es la distancia imagen correspondiente a la lente objetivo, ¿sí? Es decir, a la imagen del objeto propiamente dicho. Aquí estamos. La S'1 es mayor que 0. ¿Cómo sé que es mayor que 0? Porque esta imagen de acá es real, ya que los rayos refractados intersectan la posición de la imagen. Entonces, como la S'1 es real, perdón, la imagen es real, el S'1 es mayor que 0, de acuerdo a la regla de los signos. ¿Sí? El S'1 es mayor que 0 cuando la imagen es real. Listo, va mayor que 0. Y la distancia S sub 2, como ya dijimos anteriormente, era también mayor que 0. Ahora fíjense, volvamos al problema, a nuestro dibujo. Yo tengo acá, fíjense, esta es la distancia que hay entre el objetivo y el ocular. Me la da el enunciado, es 19,7 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Ahora bien, fíjense
Esta distancia que está acá no es más que la suma de la S'1 y de la S2. ¿Lo ven? Es S'1 más S2. Entonces yo ya sé, chicos, que la distancia objetivo al ocular es igual a S'1 más S2. Entonces de acá puedo despejar la distancia S'1. ¿Sí? La distancia S'1 es la distancia, ¿sí?, esta de acá, a la cual se forma esta imagen de ahí. ¿Sí? Entonces ya tengo la distancia S'1. Es positiva, fíjense, como debe ser, pues la imagen es real. ¿Sí? Es lo que hemos dicho recién. La imagen esta de aquí, S' correspondiente a la distancia imagen S'1, es real y tenía que ser positiva. Bueno, ya la tenemos, es 17,9 centímetros. Luego, para la lente objetivo, es decir, para la primer lente, que es esta de acá, ¿sí?, que es convergente, aplico la ecuación de la lente, que es 1 sobre S1 más 1 sobre S'1 igual a 1 sobre F1. Esta ecuación vale para toda lente convergente o divergente. ¿Sí? Entonces de acá despejo el S1, ¿sí?, reemplazo, pongo los signos correspondientes y me queda que el S1, o sea, la distancia objeto S1, que es lo que me pedían, es 8,37 milímetros. Es decir, el objeto, chicos, vamos a correrlo por acá, el objeto este está a una distancia de 8,37 milímetros, que es la S1 de la lente objetivo. ¿Sí? Ya está resuelta la primera parte del problema. Bien, la parte B me pide calcular el aumento lateral producido por la lente objetivo, que era el M1. Bueno, yo les dije ya cuando vimos lentes convergente y divergente que el aumento lateral, en la teoría, se puede calcular como I' sobre I, donde I' es la altura de la imagen y la altura del objeto, o bien como menos S'1 sobre S1, es decir, menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. Como es para la lente 1, o sea, para la lente objetivo, pongo el S'1 y el S1. Reemplazan y le queda este valor, menos 21,4. Esta es una imagen aumentada porque es 21,4 veces más grande la imagen, formada por el lente objetivo que el objeto. ¿Sí? Es invertida porque es negativa. Eso quiere decir que el objeto y la imagen están opuestos, y acá se lo ve clarito, ¿ven? Acá está el objeto hacia la izquierda y acá está la imagen formada por la primera lente 1 hacia la derecha. ¿Sí? Eso nos da la pauta de que este cálculo está perfecto. Es más grande, ¿sí? Y además ya que estamos, volvemos a aclarar de que es real, porque los rayos refractados realmente intersectan su posición de la imagen. Por último, chicos, para calcular el aumento total del microscopio, yo directamente utilicé la fórmula que está en el libro, que es esta de aquí. 25 centímetros por S'1, ¿sí?, que es la distancia imagen de la primera lente sobre el producto de los focos. Listo, hacen la sustitución y sale el aumento angular, que es el aumento angular total del microscopio. Eso es algo que se lo tienen que aprender, no hay más. También podrían haber usado la definición de este aumento angular, que es el producto del aumento lateral por el aumento angular de la segunda lente ocular. Aumento angular de una lente es 25 centímetros sobre foco 2. ¿Sí? Entonces, al hacer este cálculo le va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí?, que lo que habíamos visto, que lo que habíamos calculado utilizando esta formulita de acá. Bueno, son las diferentes formas de hacerlo. Yo les diría que vayan a esta directamente, porque acá no hay mucho que pensar, ¿sí? Bueno, al menos que tengan ya los datos esto de antemano, bueno, entonces utilicen la definición. Pero en este caso, en este problema, era más fácil calcularlo con esta formulita de acá. Como les digo, son ecuaciones, nomás que tienen que aplicar, no hay mucho para pensar, ¿sí? Bueno, chicos, ese ha sido el problema de microscopio, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, me avisen.